Muy buenos días, bienvenidos a este segundo episodio de CG Sports Pod, Tu Pasión, Nuestro Podcast. Mi nombre es David Castro, director de CG Sports Media, y estamos transmitiendo en vivo desde Innovation Studios en Downtown Houston, gracias a Creatopia Inc. Así que bueno, esperamos que se pueda conectar con nosotros, que pueda interactuar. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por YouTube. Y bueno, hoy vamos a tener nuestro segundo programa, a ver de como un resumen de lo que fue la semana del Mundial. Mucho por cubrir, mucha información que es imposible cubrir todos los partidos. Entonces escogimos temas ya muy específicos para que podamos interactuar, para que sea una charla amena. Y bueno, hoy me acompaña un colega, Eduardo Caicedo, una persona que conocí hace 2 años en la Copa América y hemos desarrollado una química, eh, un colegaje, no sé si se puede decir así. Y bueno, sin más preámbulo, quiero que Eduardo se presente y que nos diga con quién trabaja y qué es lo que hace. Gracias, David. Sí, Gracias por la invitación. claro. Contento de poder compartir con tu audiencia. Felicitaciones por el inicio de tu podcast. Gracias, gracias. Infortunadamente, bueno, por un lado contento porque era el primer partido aquí en Houston, Alemania ante Curazao. Por eso no vine, pero hubiese Sí, querido ser el primer invitado. Está muy bien, muy contento por ti. gracias. Y nada, pues hablar de fútbol, porque el tema con el mundial y con el fútbol en general es que no es solamente los partidos, es que el ambiente que se respira en toda la ciudad. Claro, claro. Va a algo que trasciende el tema exclusivamente futbolístico y lo que Ujú. sucede en el terreno de juego. Sí, sí, total. Y bueno, como para contexto, yo les decía, conocí a Eduardo hace 2 años en la Copa América y tenemos una anécdota que nosotros nos vimos por coincidencias de la vida, llegamos a la final de la Copa América sin saber yo que él iba a estar allá, sin él saber que yo iba a estar ahí. No lo hablamos porque interactuamos en varios partidos Sí, previos a la final en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, ujú, pero no llegamos a transmitirnos esa información que íbamos a estar en la final. sí, Y entonces medio de esa vorágine que se dio terrible. con el asunto de la violencia antes del partido de la final de la Copa América en el 2024, pues allí nos vimos y nada, pues en algún momento nuestra vida corrió peligro. No, fue gracioso porque mientras yo iba entrando en medio de todo el tumulto de gente, Eduardo iba saliendo, yo tratando de entrar y él tratando de salir, y Sí. nos topamos literal de frente, y como que, hey, ¿qué estás haciendo acá? Y no, yo estoy tratando de salir, y no, yo estoy tratando de entrar, y fue Y gracioso. tratando de sobrevivir. Sí, sí, eso fue, creo que fue la primera vez que vi mi vida en peligro, pero no, fue un gran momento, y bueno, desde ahí hemos desarrollado una amistad y hemos coincidido en los juegos del Houston Dynamo, del Houston Dash, en la Copa Oro también, me parece. Exactamente. Y bueno, es un placer tenerlo acá. Eduardo es una librería. No, Él, pues gracias. él conoce mucho de los datos, de estadísticas, entonces es un placer tenerlo acá. Y qué mejor que alguien que ha tenido la oportunidad de estar en el Mundial. Él es uno de los privilegiados de estar en el Mundial. Yo no tengo ese privilegio en este momento, pero Eduardo sí. Eh, Entonces, ¿cómo, De cómo ha cual- sido eso? sí, de cualquier manera estamos aquí en la ciudad y es un privilegio poder estar en una ciudad que alberga la Copa del Mundo, Sí, ¿no? Son 3 países, 14 ciudades, 48 selecciones y 104 partidos. es una David, locura. como muy bien señalaste, es prácticamente, no es que es prácticamente, es imposible poder ver todos los partidos porque algunos coinciden, el tema de la simultaneidad, la diferencia entre un partido y en otro en horario hace que ningún periodista pueda cubrir, obviamente, y estando en Sí. 3 países distintos, el desarrollo del certamen. Pero de cualquier manera, bueno, están los highlights, están las repeticiones y Ujú. están los partidos que uno puede cubrir aquí en Houston, son 7 en total, ya se han jugado algunos, pero un placer. Para mí este torneo tiene un elemento adicional, porque es que el primer torneo que yo enfrenté con pleno convencimiento de lo que era el fútbol fue aquí, justamente Mm, en Estados Unidos, USA 94. ok, Aunque tengo algunos recuerdos de Italia 90, pero ya en sí. USA 94 entendía el fenómeno futbolístico Ujú. tanto desde lo social como desde lo deportivo. Entonces, de alguna manera conecto con el hecho de que varios años después
varios años después, estoy ahora en calidad de periodista como profesional y es un placer enorme y un enorme privilegio. Sí, no, es un privilegio, de verdad. Y hablabas de que es imposible ver los 104 partidos. Yo me hice un reto personal de que literalmente estoy viendo todos los partidos. Tengo una ventaja y que yo trabajo desde mi casa. Claro. Y tengo la pantalla ahí al lado, pero estoy viendo literalmente todos los partidos. Sí, darle cobertura a todos los partidos es imposible. No, eso sí. Observarlos, bueno, eso... Sí. Si vas a estar off en tu trabajo, en tu caso tienes esa gran alternativa, ¿no? De trabajar desde casa. Correcto. Y bueno, yo estoy escribiendo un artículo de cada partido. Entonces, si usted se ha perdido algo, en mi página web en cgsportsmedia.com, ahí tengo un artículo de cada partido que se ha jugado hasta este momento, excepto el de anoche porque se acabó muy tarde, pero cuando llegue a casa voy a escribir sobre ese y ya lo que va a pasar hoy. Yo debatía con un colega, David, acerca de, bueno, solemos tener tertulias de toda índole, fundamentalmente de deportes, ¿no? Y hablaba del impacto del Mundial. Sí. Y algunas personas dirán, bueno, que la Olimpiada, por el hecho de tener una mayor cantidad no solamente de naciones, de disciplinas deportivas, pero yo sostengo la idea que el Mundial es el torneo deportivo por excelencia. No hay forma de igualarlo. O sea, la pasión que genera, el que despierta y además una sola disciplina deportiva, creo, sin temor a equivocarme, que es el torneo deportivo más importante que se hace en el planeta. Sí, no, definitivamente de acuerdo. Es lo que esto genera y tú no sé si alcanzaste a ver un poco de lo que fue ayer, lo que le llaman la ola naranja. Sí, claro. Increíble. O sea, algo que solamente vimos por televisión. Increíble. Y después ver cómo se juntan los aficionados de los Países Bajos y es un aluvión. Sí. Eso parece la ola de la película Interestelar. Sí. En uno de los pasajes de la película. No, es increíble. De verdad que es un privilegio tener la Copa del Mundo aquí. Y bueno, ya entrando en materia, a mí me gusta dividir este programa en 4 segmentos. Este fue el calentamiento, que es como la parte inicial, como para ir rompiendo el hielo, entrando en calor. Y ahora pues entramos ya en lo que el es reconocimiento del terreno de juego. Eso, exacto. Ahora entramos en la parte que es el resumen, como una parte, como los highlights de lo que fue la semana. Y yo quiero empezar con hablar las potencias europeas. Ya hemos visto jugar Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, y creo que han mostrado, a excepción de Alemania, creo que las otras selecciones han mostrado lo que se esperaba. Alemania me ha dejado con dudas. Yo creo que el partido... Pero hablas por el segundo partido, porque en el primero fue devastador. Sí, pero yo creo que yo esperaba eso, porque es una selección jugando contra Curazao. Sí, David, pero es un análisis que tiene matices, que nos invita a reflexionar sobre varios asuntos, porque de repente había muchos que eran escépticos ante la idea de un mundial con 48 selecciones, va a bajar el nivel, pero yo creo que se ha masificado tanto el fútbol, se ha profesionalizado tanto a nivel mundial que ya no hay equipos amateurs, como lo pudiéramos decir, ya no hay equipos malos. Por supuesto hay unos que tienen una mayor cantidad de figuras, pero en todos los conjuntos encuentras un jugador que está en una liga importante, en un equipo que está destacando. Sí. Y fíjate, Curazao se llevó esa paliza del tetracampeón y después va y le empata a Ecuador. Entonces nos invita a analizar Ecuador, que fue, después de Argentina, el equipo con mayor solvencia en el proceso eliminatorio, que para muchos es el más duro de todo el planeta. Sí, a Ecuador le ha costado, hablando de Ecuador un poco, yo creo que, y de pronto adelantándonos un poquito, el partido de ayer, tuvieron todo para ganarlo, pero también se encontraron a una muralla al frente. Este arquero que jugó ahora juega para el Miami FC, y que paró 15 paradas de gol. O sea... Sí, 15 atajadas, 15 de acciones de disparo directo a puerta. 15. Tú me comentaste que me diste ese dato que me pareció muy interesante, fuera de aquí cámara, fuera de micrófono, sí, que es una estadística inédita.
Sí. Es el primer arquero que logra 15 atajadas en los 90 minutos. En los 90 minutos, en los reglamentarios. El récord lo tiene ahorita Tim Howard. Él tiene 16, pero él lo consiguió en 120 minutos contra la selección de Bélgica, en ese partido que Estados Unidos perdió. Pero este arquero él tiene 36 años creo, y estuvo a nada de romper ese récord. Y literal, fue una muralla para... Bueno, el récord lo consiguió. Bueno, lo consiguió en los 90 minutos personal, sí, reglamentarios, los no hubo tiempo extra, pues. Exacto. Entonces, pero volviendo al tema, lo que tú dices de Curazao y las elecciones, que ya no se puede desprestigiar a ningún equipo. El fútbol se ha nivelado, ha llegado a un nivel donde ya, o sea, todos le juegan de tú a tú, no todos, pero sí, a veces ha llegado a nivelarse. Como aficionados podemos llegar a ser un poco arrogantes, ¿no? Sí. Y caemos en ese chauvinismo de pensar de que, ay, ¿por qué puede estar esta selección y la de nosotros no? Yo hablo con toda la autoridad moral que me da el hecho de ser venezolano. He escuchado más de un paisano cuestionar la presencia de Curazao en el torneo. Y ahí está. Se llevó 7 goles en el primer partido, pero en el segundo le jugó un gran partido a Ecuador. Más allá de la crisis que pueda estar atravesando Ecuador, el tema es lo mental, David, y a la audiencia de tu espacio, de tu podcast. La capacidad que tienen desde el punto de vista profesional de dejar a un lado ese resultado tan duro y enfrentar nuevamente un equipo de tanta categoría Sí. y nada, pues lograr un resultado interesante. Sí, reponerse a la adversidad. O sea, un 7-1 es devastador en un mundial, pero llegaron a enfrentar ese segundo partido como que, bueno, ya pasamos la página, vamos al segundo, y de hecho tuvieron cómo ganarlo. También el arquero de Ecuador tuvo varias intervenciones donde pudo haber, si no hubiera sido por él, Curazao se hubiera ido adelante. Hasta estuviésemos hablando de una victoria de Curazao y Sí, no de un empate, una igualdad a cero tantos. Un upset que se dice. Sí, te escucho. Sí, entonces, hablando de las selecciones europeas. Hablabas de las potencias, ¿verdad? De las potencias. Alemania ayer sufrió. Logró la victoria con un suplente, que ha sido también una constante este mundial. Los suplentes han entrado y han resuelto los partidos, algo que creo que, no sé si en mundiales pasados. Eso es lo interesante de muchos equipos, ¿no? Tener la capacidad y eso es esencialmente responsabilidad del técnico. Sí. Cuando los titulares, por la razón que sea, el partido está trabado, no te están dando los resultados, tener entonces la sapiencia de hacer los cambios correctos, ¿no? Sí. Y luego, bueno, hablamos de Alemania. Por ejemplo, en el caso de Colombia, Néstor Lorenzo, que ha sido un técnico cuestionado, que tuvo una primera ronda de la eliminatoria Conmebol buena y después, bueno, se concentraron unos cuantos resultados negativos. Al final emparejaron al punto de que nos aplastaron allá en Maturín, nos metieron 6 tantos y nos eliminaron. Y está bien, merecido. Pero lo que quería decir, James, más allá de que quizás en lo físico está bien, se nota que está falto de ritmo, de continuidad futbolística. Sí. Salió del partido y bueno, Campas fue el tercer gol del partido de Colombia. Entonces el tema de las variantes son importantes. Con todo lo que implica James Rodríguez, ¿no? Sí. Yo he sido muy crítico porque soy colombiano y creo que lo mencioné el podcast pasado. Conozco muy bien al equipo, he seguido la trayectoria de la eliminatoria, he seguido la trayectoria de James y definitivamente James no está en el nivel que muchos esperábamos, que se le conoce. A nivel clubes no ha podido tener la consistencia, no ha podido tener la constancia de ser ese jugador diferente. Él tiene chispazos, él es un jugador con la pelota y él no es jugador sin la pelota. O sea, sí, es difícil. El asunto es que yo tengo mi debilidad por James Rodríguez porque cuando él está enfocado es un jugador que marca diferencia. Y total. Yo soy un admirador de los jugadores de buen pie. Y James, cuando en retrospectiva evaluamos su carrera,
Y no quiero irme por la tangente, ya vamos a volver con el tema de las potencias, pero es que todo está conectado. Sí, sí. James Rodríguez, bueno, fue goleador de una Copa del Mundo y fue el Balón de Oro de la Copa América y el líder en asistencias de la Copa América del 2024. El tema es un asunto, no sé si será desde lo mental, desde la disciplina, pero él tiene un problema a nivel de clubes. Total. Y por mucho que destaque, algunos que dicen que, bueno, que James es un pie, aún así es insustituible en la selección colombiana y era importante que lo llevaran, pero siempre van a haber los cuestionamientos de que un jugador no rinda a nivel de clubes Sí. y tenga presencia en la selección. Yo miro, por ejemplo, la selección de Corea del Sur. Ellos tienen su estrella, Song, y al médico, iba a decir, al entrenador no le tembló la mano sacarlo. Y eso creo que es parte de, estás en un mundial, te estás jugando todo. Si tienes que sacar a James porque no está, pues sácalo. O sea, yo no, es algo que no he entendido de Néstor Lorenzo, no sé, tiene como que tiene que ponerlo por, no sé si por obligación, por algo, no sé, hay algún tema ahí que no entiendo, pero eso ya es algo, es un debate ahí aparte. Muñoz, Díaz y Campá fueron los goleadores Sí. de Colombia en ese partido, Sí, ¿no? sí. De hecho, volvemos a lo mismo, a lo de las sustituciones. Los jugadores que entran del banco, el que hizo el centro fue el Cucho Hernández, que fue un sustituto, y el que terminó haciendo el gol fue Campas. Tal cual. Y Entonces, eso lo mencionábamos a propósito, tú de las sustituciones sí, del equipo de Alemania para finalmente lograr la remontada contra Costa de Marfil. sí, fueron 2 goles de este jugador, Denis Ondab, o Andab, yo no sé cómo se dirá el nombre, pero él literal entró al minuto 60. Habrá que preguntárselo a Lothar Matos, que por cierto lo vi Sí, ahí estaba. a la distancia lo vi Y también estaba Thomas Müller, estaban ahí en la... a esta gran figura. Sí, en zona mixta vi, por supuesto, a Manuel Neuer y varios de estos alemanes, bueno, grandes figuras. Sí, de hecho, yo tuve la oportunidad, el privilegio de ver a Thomas Müller hace tal vez un mes y medio, que él vino a jugar con su equipo aquí. Sí, claro, está jugando aquí en el Eh, torneo doméstico, en la MLS. Y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en zona mixta, muy rápido, muy breve, pero se pudo. Y fue algo, son de esos momentos como que en tu carrera, que ya ese video queda marcado y ya lo guardas y eso queda como un tesoro. Sí, sin duda. Ayer, después de la gran demostración del equipo de Ronald Koeman ante Suecia, bueno, en zona mixta tuvimos a Virgil van Dijk, que es uno de los grandes defensas del mundo y que se mantiene entero. Y por supuesto, también en zona mixta vemos esta figura. Cristiano Ronaldo no dio declaraciones, pero lo vimos pasando y eso sucede. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad de retomar el tema de las potencias. Alemania, que siempre nos acostumbró, o nos mal acostumbró, porque tiene 4 títulos y tiene 4 subcampeonatos, David, a tener grandes prestaciones durante el Mundial. De hecho, Gary Lineker, el gran goleador inglés, el goleador de México 86, él popularizó una frase que decía, el fútbol es un deporte de 11 contra 11 y siempre ganan los alemanes. Eso se desdibujó y envejeció muy mal esa expresión después de las últimas 2 demostraciones de Alemania, tanto en Rusia como en Qatar, que se fueron en primera ronda. Pero usualmente Alemania siempre era candidata. No, y hablas de que Alemania se fue en los últimos 2 mundiales. Es cierto, este es el primer mundial después de las 2 últimas ediciones donde Alemania logra, porque ya se clasificó a la siguiente ronda. Está perfilado para no irse en primera ronda nuevamente. Sí, de hecho ya si porque tú miras... Porque puede pasar que Italia ausente de 3 copas y Alemania que se despide en 3 primeras rondas. No va a ser así. No, en el caso de los alemanes no. En esta ocasión ya no, porque ya si tú miras el calendario, de hecho, ya Alemania está instalado, ya lo tienen instalado para jugar la ronda de octavos. Entonces, sí, así es, ya matemáticamente está clasificado. Ya está, ya está. Cambiando un poco de tema, Holanda, tú estuviste ayer ahí. Yo creo que Holanda ha mostrado volver a ser esa naranja mecánica que todos Holanda conocíamos. siempre ha tenido buenos mundiales. Tú sabes que yo soy muy celoso con el tema de esa expresión. Yo creo que la naranja mecánica fue la de Johan Cruyff, dirigida por Rinus Michel, que no vimos nosotros por un tema generacional, pero que revisando video hemos podido observar ese fútbol total del cual presumían y que era una realidad.
Sorpresivamente no fueron campeones del mundo, pero ese es el subcampeón que todo el mundo recuerda. O sea, es el único mundial donde recuerdan más al subcampeón que al Mm, campeón, que fue Alemania. En ese caso, en el 74, que gana la Alemania de Franz Beckenbauer. Del resto, yo siempre he sido como un poco celoso con el tema del ese término de naranja ujú, mecánica, ¿no? Porque Holanda suele tener buenas presentaciones en los mundiales, pero también se ausenta. sí. Entonces, hay ediciones como por ejemplo la de Corea y Japón en la que se ausentó después de haber sido semifinalista en USA 94, que tuvo un gran torneo y tuvo una tremenda Ujú. selección. Corrijo, en el 98. En el, Francia. 90 en el 98 fue semifinalista. En el 2012 se ausenta. Fue en el 94 que cae en cuartos de final ante Brasil con el Ujú. golazo de tiro libre de Branco. Correcto, correcto. Sí, no, y hablando un poco de ese partido de ayer, que tuviste el privilegio de estar ahí, yo vi el partido y Un viendo, espectáculo, más allá de lo que sucedió en el terreno de sí, juego. Y que bueno, también el arquero holandés se destacó a uno de, quizás lo embriagan los 5 goles del equipo de Ronald Koeman, pero tuvo unas grandes prestaciones el arquero holandés. era algo que quería resaltar yo, porque el resultado no, en realidad no define lo que fue el partido. Si no fuera por el arquero holandés, yo creo que definitivamente ese partido hubiera terminado fácil 4-4, 3-3, algo así. Sí, o en todo caso, un marcador que no hubiese estado tan abultado, ¿no? Sí, Después de lo mostrado por Suecia en el debut ante Túnez, nosotros no esperábamos, bueno, hablo por mí, pues, no sé si también por ti, David, pero mucha gente no se esperaba. Esperábamos un partido que fuera más igualado, sí. Yo creo que ¿no? sí. Yo creo Y que además también Holanda se vio complicada ante Japón, en lo que creo es el mejor partido del torneo hasta el momento para mí. Japón logró de atrás igualarle un par de ocasiones sí. a Holanda y al final sacar un punto importante. Es cierto. Yo todavía ese partido lo tengo muy en mi cabeza, el de Japón-Holanda. Un partido muy interesante. Fue de ida y vuelta. Y creo que ese partido Que mostró. además los dos juegos son verticales. Sí, sí. No, y Los dos equipos van para adelante. ayer viendo el partido de Japón, que fue un partido. Japón está jugando un fútbol a un nivel excepcional en mi manera Han de ver. evolucionado muchísimo. Sí. Más allá de la derrota de Corea del Sur ante México, los asiáticos han ido evolucionando mucho. Y ayer Japón le De ganó. hecho, hoy, por cierto, juega, hablando de Oriente Medio en este caso, Arabia Saudita juega ante España, ¿no? Sí, ahorita en 15 minutos. Arabia complicó a Uruguay en el debut y bueno, al final el equipo de Marcelo Bielsa, el conjunto de Marcelo Bielsa, logró sacar un punto, pero estuvo cerca Arabia de aguarle la fiesta a los uruguayos en su debut, así como lo hizo hace 4 años contra Argentina, que eventualmente fue el campeón. Sí, correcto. Así que ahorita en unos 15 minutos empieza la nueva jornada mundialista con España, Arabia Saudita, un partido creo que imperdible para ver si España puede recuperar eso que fue, creo que también era un tema que teníamos, lo que hizo Cabo Verde es histórico. Yo creo que toda la gente tenía, y lo hablábamos antes, de que España va a pasar por encima. Eso ya no, ya el fútbol se niveló a un punto de que cualquier equipo te puede hacer Sí, partido. lo que sucede es que la conversación luego de la victoria tan aplastante de Alemania contra Curazao generó eso. Ahí están, ya ven, ¿no? Ujú. Llevando 48 selecciones y vamos a ver estos marcadores abultados, pero no es tan así. Y Cabo Verde juega hoy contra Uruguay, un partido Igual también Alemania le fuerte. metió en el 2014 y en casa le metió 7 a Brasil. Sí, Entonces, al pentacampeón, el equipo más importante de la historia. No quería olvidarme de Francia, el equipo sí, de Didier Deschamps. Bueno, parecía que se le complicaba el partido a Francia y al final logró controlarlo todo y Mbappé, que es un tipo que cuando está en una te puede cambiar el partido. Me recordó estas prestaciones como la de la final que parecía que, bueno, que todo era Argentina, todo era Argentina y en un pestañeo ya Francia había igualado las acciones. sí.
En este caso, obviamente en otro contexto y otro tipo de rivales, Francia se veía complicado y al final terminó controlando el partido. No, y ahora que mencionas a Mbappé, de hecho, él acaba de convertirse en el máximo goleador histórico de Francia con 58 goles. Él ya superó a Ah, Olivier Giroud. ajá, Oliver Giroud. Con este último partido, en estos 2 goles que marcó contra Senegal, él rompió ese récord ya. Bueno, imagínate. O sea, íbamos a conversar acerca de la igualdad en la tabla de goleadores históricos de Lionel Messi con ese hat-trick, ¿no? Arrancando el Mundial. Sí, Y que igualó a Miroslav Klose. Pero, ¿cuánto no podrá hacer Mbappé si se mantiene sano con lo joven que es y la cuota goleadora que ya lleva? sí, no, él va a hacer historia. Él va a hacer historia. Entonces, pues ahí lo tienen. Esto era el resumen, la parte inicial de este es el segmento, el resumen. Y ahora vamos a movernos un poco a ya el análisis de fondo. Ya hablando un poco más en cuanto a lo que habías comentado, en cuanto a lo que es Colombia. Es un tema que quería tocar en el análisis de fondo. Y ya hablando puntualmente otra vez de James. Em, Yo digo, bueno, esta semana juegan contra Cabo Verde. Es un partido muy físico. Es un equipo, perdón, no Cabo Verde, Congo. Exactamente. República del Congo, perdón. Es que son selecciones muy parecidas. Es un equipo demasiado físico. James no tiene el porte físico para enfrentarse a un jugador, a Sino esos, que se lo preguntemos al equipo de Roberto Martínez, ¿no? ¿sí? Que le metieron línea de 5 y lograron aguantar a los portugueses. Al final, todo el talento que vemos en la mitad de la cancha con Vitinha, con Bruno Fernández, se complicó. Pues Sí. no se le dieron las acciones a Portugal. Yo creo que Portugal va a mejorar, ¿no? Por ahí está ahí toda una polémica alrededor de la presencia de Cristiano Ronaldo, de que si le dan la bola o no le dan la bola, que si lo quieren o no lo quieren. Y bueno, hay mucha especulación también al respecto. Eso era algo que quería también tocar. Es que hay muchos temas. Sí, no, es que Uno hay va demasiado. atropellando Es los puntos, demasiado. pero mencionando lo de James Rodríguez con respecto al Congo, estas selecciones que son tan físicas, ahí donde, más allá de la calidad, si las piernas no te dan desde el punto de vista de la resistencia, ahí puedes estar en problemas y puedes sin darte cuenta jugar con uno menos. Sí, y lo bueno es que, bueno, Colombia tiene recambio. Tiene jugadores que tienen como llegar a llenar ese espacio que de pronto James no te va a correr. James con la pelota te va a resolver, te va a hacer un centro bueno, te va a dejar habilitado, pero cuando el otro equipo está atacando, En un partido trabado, James puede generar acciones sí, que puedan correcto. eventualmente sacarte de problemas, sacarte de apuros. Pero Entonces, Néstor Lorenzo demostró, así como lo sacó y lo sustituyó en el debut, perfectamente le puede ir dando 70 minutos y ahí lo va manejando. Pero lo que sí es un hecho es que Néstor Lorenzo le tiene una confianza, una convicción absoluta a James Rodríguez. Ese caso me recuerda, guardando las distancias, al de Arrigo Sacchi con Roberto Bayo en USA 94, que ujú, se lo llevó hasta lesionado. Y al final Roberto Bayo terminó dándole la razón a Arrigo Sacchi porque fue el que finalmente, más allá de que en la final votó el penal, gracias a Roberto Bayo, Italia logró pasar instancias importantes. El partido contra Bulgaria, que hizo 2 tantos, al igual también contra España. sí. Y retomando el tema de Colombia, ese partido contra Uzbekistán, en el papel se veía un partido accesible, pero Colombia lo sufrió. Y algo que yo he dicho desde el comienzo, desde antes de comenzar el Mundial, es que Colombia tiene jugadores muy buenos. Tiene una camada de jugadores excelsos, pero yo no veo equipo. Yo todavía no veo, creo que Néstor Lorenzo no ha podido encontrar el equipo que diga, bueno, se ve una idea de juego, se ve a qué juega Colombia. Yo creo que veo chispazos de Luis Díaz, veo chispazos de James, veo chispazos de muchos jugadores, pero no veo Cierto es que la el selección equipo. colombiana ganó más por las Sí, individualidades y por tener al frente un equipo duro, pero que no era un equipo que verdaderamente le haya puesto una gran exigencia. sí, sí, correcto. Entonces, Colombia
De igual manera, sí, sacan un buen resultado contra el Congo. Imagínate que lleguen al último partido de la fase de grupos contra Portugal, ya Colombia clasificada. Tienen la oportunidad de lograr eso. Entonces, la oportunidad está ahí. Son 3 puntos que logras esos 3 puntos y con eso llegas al tope. Y por encima de Congo, por encima de Portugal. Entonces este partido va a ser clave porque ya Creo Colombia que no están, ganando, creo que se creo que no clasifica. están haciendo señas. Sí, sí. Como un compañero de Grandes Ligas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Pero no sé, creo que Colombia está en duda, en deuda. Creo que sigue en deuda con su afición, con su fútbol que se le conoce, pero todavía tiene la oportunidad de ir mejorando paso a paso. Yo te entiendo, David, porque además tú eres un estudioso del fútbol, tú eres una persona, yo lo puedo corroborar, que analiza el fútbol más allá de ser un espectáculo, un entretenimiento. Pero así son los mundiales. Hay equipos que tienen procesos eliminatorios muy destacados y quizás tienen un par de lesionados, llegan al mundial, no en el mejor timing y no les va bien. El tema con el mundial es que es un torneo de muy pocos partidos, pues. Sí, Y entonces se van sorteando los obstáculos que cuando a veces sería un éxito para Colombia, pienso yo, estar entre los 8 primeros, ¿no? En este mundial que tenemos una ronda más, ahora tenemos la ronda de 16avos de final, que Colombia correcto. pudiera llegar a los cuartos de final, se pudiera calificar como un torneo exitoso, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Hay mucha expectativa en lo que Colombia puede llegar a ser. De hecho, otro tema hablando de lo que es Conmebol. Creo que Conmebol ha estado en deuda. Ya Brasil como que recuperó un poco ante Haití, pero Paraguay fue aplastado por Estados Unidos. Este último partido pasó raspando contra ¿qué fue? Turquía, ¿no? No recuerdo ni qué. Sí, fue contra los turcos. Entonces pasó raspando, porque de hecho, Y hay oh, una polémica ahí en ese partido más allá del resultado. Yo creo que los paraguayos fueron bravos, fueron duros en aguantar ese resultado 1-0. El equipo de Gustavo Alfaro, porque los turcos no son mancos, los turcos juegan, sí, son verticales. Me sorprendió la expulsión de Almirón, el jugador paraguayo. Yo creo que eso es una norma que no va a perdurar en el tiempo porque genera demasiada polémica. Creo que es excesiva. Me sí. parece que es muy severa. Es histórico, es la primera vez que se expulsa a un jugador por taparse la boca, por decirle algo al... No se sabe qué le dijo, pero esa es la regla ahora de que no te puedes tapar la boca porque lo pueden tomar como que estás insultando al jugador, como que le estás diciendo quién sabe qué cosas. Entonces, algo histórico, primera vez que pasa, no sé, como tú dices, si va a perdurar en el tiempo, no, me parece algo muy excesivo ya. O sea, son acciones de juego, el jugador es parte de Llamó la la atención la provocación. expulsión y las palabras de Gustavo Alfaro que se ven en la cámara, cómo le suplicaba al árbitro que no Sí, le expulsara sí, al sí, sí, jugador. eso es... Pero aún así los paraguayos sacaron el resultado, que era lo importante, los 3 puntos. Sí, con las uñas, pero lo sacaron. Con las Exactamente. uñas, pero lo sacaron y Alfaro pues hizo lo que mejor sabe hacer. Los equipos de Alfaro son equipos defensivos. Eso es lo que yo le conozco. Todos los equipos de Alfaro se defienden bien y te matan en un contragolpe. Por eso le cayó también Paraguay, por la dinámica del jugador paraguayo, ¿no? Sí, correcto. O sea, tenía cara eliminada a Paraguay y con la llegada de Alfaro remontaron y se clasificaron directo. Sí, y siguiendo como por esa línea de Conmebol, algo que no quiero dejar pasar, es Argentina y el récord de Messi. Que yo sé que tú tenías algo que comentar sobre eso. Sí, ver, te diré, impresionante. Yo creo que fue un debut que ni el más optimista de los argentinos, por más que al astro Lionel Messi, obviamente es calificado como el mejor jugador de la historia por una inmensa mayoría del planeta, pero un debut con triplete, de verdad que no me lo imaginaba, ¿no? Sí, Y de manera cuántica pasó a ser el goleador histórico de las Copas del Mundo, igualando a Miroslav Klose. Que en lo personal a mí me alegra porque creo que Miroslav Klose, quien fue un jugador más de selecciones que de clubes, me da la sensación que no tiene el pergamino para ser el goleador histórico que durante mucho tiempo fue Gerd Müller, el alemán, ujú, ¿no? Hasta que él lo pudo superar el fenómeno Ronaldo Nazario con 15 goles.
Y luego lo pasa a Klose. Yo lamenté muchísimo que pasaran a Ronaldo por un tema de gusto y por ser el mejor 9 de la historia. Pero bueno, ahí está Messi, que iguala a Klose. Y, y es una marca que mira de reojo Kylian Mbappé por lo joven que es y por la cuota goleadora que tiene. Exacto. Sí, él tiene todo para triunfar y sobrepasar esa marca definitivamente. Ya algo que comentaba Germán, que estuvo la semana pasada, que se está viendo ahorita, él decía, y es un highlight que sacamos y que no se ha viralizado, pero ha dado mucho de qué hablar, él decía, Messi está jugando tranquilo. Y pues, tú te imaginas lo peligroso que puede ser, y ya lo está demostrando. Él no tiene ninguna presión. Él está jugando tranquilo, Ya se la ya lo ganó sacó. todo. Es como que si hasta Qatar siempre jugó presionado Sí, con la selección. Bueno, quizás antes, en el torneo de la Copa América, que finalmente logró un torneo de mayores con la selección, él liberó mucho. Y por eso se vio más tranquilo, ganó en confianza mucho más y después del mundial que tuvieron en Qatar, ¿no? Pero ciertamente, esa presión que nunca se le vio en el Barcelona porque fueron permanentemente ganadores, no la tenían. Esa presión que no la tenía en el Barcelona, se la veíamos en Argentina. sí. Y yo creo que con esa presión ahorita está jugando Cristiano. Cristiano Ronaldo, creo que él tiene esa presión que no tiene Messi. Y yo creo que yo lo noté muy ansioso en ese partido de Portugal, como tratando de meterse en el juego, lo neutralizaron. Y para un jugador en un mundial que está tratando de lograr Yo la algo verdad, David, histórico, nunca me he arrastrado a esa, o me he dejado arrastrar a esa conversación, me parece estéril y maniqueísta de ajá, Cristiano y Messi. no, Yo los he valorado los dos en su justa dimensión, valoro mucho lo hecho por el astro argentino. Ronaldo me parece, bueno, un competidor absoluto, un depredador de la competitividad, un tipo que me despierta una gran admiración. Uno con sus prestaciones, otro con las otras, y bueno, se da el debate porque de eso se trata el fútbol. Ojalá Cristiano Ronaldo pueda tener un gran torneo con la selección de Portugal. así es, esperemos que así sea. Y ya como para ir cerrando, tanto tema que hay, pero es que el tiempo se va, el tiempo apremia. Eh, Viendo lo que se ha visto hasta ahora, las selecciones que hemos podido ver, las potencias de lo que hablábamos anteriormente, en este momento, ¿tú ves algún perfilado como que a que se pueda llevar esto ya, que pueda llegar hasta el final y llevarse Lo el que pasa es mundial? que apenas estamos atravesando el segundo giro de partidos, ¿no? Ya todas las selecciones debutaron, pero apenas estamos con el segundo giro de... Apenas todas las selecciones empezarán a jugar su segundo partido, ¿no? Pero me gustó mucho lo que vi de Inglaterra Ujú. y del equipo de Thomas Tuchel. El asunto con Inglaterra, de manera peyorativa, la gente lo suele llamar pecho frío, es porque en la chiquita, cuando las papas queman, los ingleses se les olvida lo que demuestran en Sí, instancias previas del torneo. Y fíjate, ellos fueron semifinalistas en Rusia, cayeron en cuartos de final ante Francia en Qatar, que por cierto en octavos, sí, en cuartos de final Inglaterra cae, que de hecho tuvo la oportunidad de igualar ese partido Harry Kane y falló un penal, ujú, ¿no? Y además tienen dos subcampeonatos de la Eurocopa, cuando todo el mundo esperaba que lograran finalmente, o sea, perdieron una contra Italia y otra contra España, al menos lograron uno de los dos. Entonces siempre Inglaterra como que ha quedado a deber. A mí me gusta. ¿O será que me emocioné mucho con la celebración de Inglaterra al frente de la tribuna y de sus aficionados con sonando Wonderwall de Oasis? sí, Yo que soy fan de Oasis. ajá. Pero a mí me gustó lo que vi. Me parece un equipo muy bien estructurado. Ojalá. Sería interesante. Aunque mucha gente está upando por una final inédita. Por el tema de Portugal y Cristiano Ronaldo. Y un campeón inédito. Sí, sería bueno ver algo diferente, ¿no? Algo que quería ya como para ir cerrando, meter es el tema de Estados Unidos. Estados Unidos ha sorprendido de una manera, yo la verdad, y no me retracto de lo que había dicho anteriormente, era que yo no pensaba que Estados Unidos iba a lograr pasar la fase de grupos. Yo la verdad no lo veía y En serio, yo no lo veía tan complicado. yo no lo veía. Sobre todo porque se clasifican los mejores 8 terceros, David. También,
Sí, Entonces por ello no lo veía tan complicado. Lo que sí de repente me generaba duda era la posibilidad de que pueda ser animador real del Mundial. Pero fue una locomotora ante Paraguay. sí. Y yo creo que Paraguay la sacó barato. Estados Unidos, si hubiese estado con la puntería más afinada, le pudo haber hecho perfectamente 6 goles a Paraguay. Estaríamos hablando de algo desastroso para Paraguay y algo histórico para Estados Sí, Unidos. hubiese sido un escándalo. Y bueno, luego jugaron contra Australia. Buen partido. Australia no es un equipo cualquiera No son tampoco. mancos, los No. australianos. Y pudieron resolver ese partido. Hay un jugador que me ha llamado mucho la atención, es Dest, Serginho Dest, que jugador yo no lo tenía muy en el radar, pero lo que ha mostrado en este mundial me ha dejado bastante Es que es lo impresionado. que sucede, ¿no? El Mundial es una vitrina para que jugadores que de repente uno no lo tiene en el radar, como dices tú, terminen destacando, ¿no? Sí, Y eso es parte de lo que significa el torneo deportivo que corona, el deporte rey. exacto. Bueno, entonces ahí lo tienen. Esto era el análisis de fondo. Gracias a Eduardo aquí que nos trae muchos datos importantes. A mi buen amigo David Castro por la invitación y por el halago. Bueno, y Ya, llega. ya uno está viejito y la memoria no es la misma. No, pero igual, él tiene muchos datos que yo no tengo muy presentes, pero eso es lo bueno de traer gente que conozca el fútbol, que sepa, que podamos hablar amena, podamos tener una conversación amena y que la gente pueda también conocer un poco más de lo que es la historia, los récords, no tanto hablar del partido, porque eso todo el mundo habla del partido, ¿no? Entonces hemos llegado ya a lo que es el pitazo final, ya como para cerrar, ahora sí, he dicho que como para cerrar, ahora sí vamos a cerrar. ¿Qué partido esta semana de pronto ves como el más apetitivo que de pronto? Bueno, por la expectativa, el martes el partido de Portugal genera mucha expectación por lo demostrado el equipo de Roberto Martínez, por las dudas que dejó. Sí, Yo creo que, o sea, el segundo encuentro de Portugal, los portugueses tienen que salir a ganar a como de lugar, porque de lo contrario, en el tercer partido se van a ver contra Colombia y, bueno, eso va a ser un cataclismo solamente imaginarme que Portugal no pueda superar la primera ronda. exacto. Yo en mi opinión, un partido que quiero ver, que me genera expectativas es... En parte menciono el de Portugal porque yo lo voy a cubrir. Ah, bueno, qué Voy privilegio, a estar en el estadio. qué privilegio. Pero, por ejemplo, bueno, Argentina, interesante, después el hat-trick de Messi va a jugar contra Austria mañana en Sí. Dallas, ¿no? Yo tengo muy como en el radar Brasil-Escocia, un partido que me genera mucha expectativa por... Me gustaría que volviera Neymar, por eso me genera expectativa. Cómo nos hace falta el juego bonito, Sí, ¿no? sí, qué lástima, ojalá, Yo ojalá jamás me pueda. hubiese imaginado, David, que Brasil hubiese tenido un técnico extranjero. Eso es algo que Es como inédito también, es... no es inédito, o sea, no me lo hubiese imaginado. Esas potencias balompédicas, uno solía acostumbrarse que tenía un técnico de la casa. Sí, no, Eso nos habla y nos da mucha referencia de la crisis que está viviendo el fútbol brasileño. es cierto. Brasil pasó, como decía antes, como Paraguay con las uñas. En las eliminatorias clasificó de quinto. Eso no se veía antes. Brasil era primero, segundo, junto con Argentina. Ahora clasificó Sí, el quinto. tema es que, bueno, la estructura y la distribución de plazas ha sido generosa con la Conmebol y entraban 7. Bolivia Sí, tuvo la oportunidad de jugar repechaje con un escándalo de gol a veraje en contra. Y nosotros, bueno, pues somos malos. Venezuela. es que, No, los colegas me van a vetar. sí, no, bueno, son 10 equipos en Conmebol. O sea, para que no pases, de verdad tienes que estar en un nivel eh, no óptimo. El dolor que me causó la selección venezolana de fútbol, de alguna manera lo apaciguó la de béisbol con el campeonato en Bueno, el sí. clásico. Bueno, Pero una pasión es una pasión. eh, para citar a un personaje de la película El secreto de sus ojos. Esa es mi novia más antigua del deporte y siempre voy a estar con ella pase lo que pase. La selección venezolana de fútbol, como la llaman, la vino tinto. sí, eso al final la selección de uno es la selección de uno y bien o mal, ahí uno siempre está. Eso es como que tú tengas un hijo mala conducta. No lo vas a dejar de querer. Exacto. No puedes decidir. Ujú. Es algo que está ahí. No se manda en el corazón ni en los sentimientos. Bueno, pues ahí lo tienen. Esto fue el pitazo final. Ya llegamos al final del programa. Gracias por conectarse, gracias por estar con... Aquí veo un par de personas que se conectaron.
Así que gracias. Si usted quiere interactuar, como lo dije la semana pasada, hágalo con respeto para que podamos todos tener un buen tiempo. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. A ti, David, Un placer. por la invitación. Muy contento. Sí, esperemos que se repita. Yo no sé si Germán va a volver. También está la invitación abierta. Y bueno, vamos a seguir trayendo invitados. Les tengo pendiente y les quedo debiendo el programa en inglés. Va a venir, va a venir. Lo que pasa es que teniendo a Eduardo aquí, él tiene cosas muy puntuales que decir y en español lo logramos. Mejor decirlas en el idioma de Cervantes. Exacto. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Estaremos aquí la próxima semana nuevamente a las 10 de la mañana, entre 10 y 15 de la mañana, hora central. Y esto se llamó CG Sports Pod, Tu Pasión, nuestro podcast. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.